Muy buenas tardes, queridos amigos, buenas noches, buen día. Espero que estén muy bien y comenzamos a continuación haciendo un análisis nuevamente, esta vez del capítulo 13 a continuación. Vamos a ello, como les digo, el tiempo muy corto, así es que espero alcanzar a terminar todo. Dice capítulo 13, versículo 1: Y yo me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos tenía 10 diademas y sobre las cabezas de ella nombres de blasfemia. Y la curiosidad es que esta descripción que hace de la bestia es la misma que aparece en el capítulo 12, versículo 3, que dice que apareció un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Vemos esto repetido, lo cual para mí es la demostración de que se trataría en algún sentido de la misma bestia. Lo otro es que él se paró sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Aquí nuevamente yo creo que independiente de que él lo haya visto así, como les dije, ya no existe una única posibilidad de un mar, sino de varios mares, pero me refiero a mar de aire, mar de gente. Lo que pasa es que él dice que está ahí sobre la arena del mar, o sea, estaría como en una parte sólida dentro de este mar. Está parado ahí en esta parte sólida que está donde el mar acaba, y esa es la arena, y de ahí surge, dice, ve subir del mar. Normalmente uno ve las cosas que lo que sale del mar sale hacia arriba. Bueno, aquí digamos que surge. Lo digo solo para efectos de abrir la mente a no estar esperando algo que venga del océano, de nuestros océanos, del planeta Tierra. Solo para esos efectos. Y la bestia que vio era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. En ese sentido, porque la descripción es la misma que el dragón, pero ahora está diciendo, ¿saben qué? A esta bestia que es igual a la otra, el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Entonces estamos hablando de la figura del antimesías que recibe y que es una vinculación absoluta con Satán, que recibe su poder y gran autoridad. Y vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Habría que esperar y habría que ver, porque para mí todavía eso no es visible notoriamente. No es un hecho que haya acontecido aún, porque si pensamos que toda la tierra se maravilló, debiésemos todos darnos cuenta de ese hecho. Y ahí dice, versículo 4, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Entonces es una doble idolatría al dragón y a la bestia, que es casi como lo mismo, diciendo quién es semejante a la bestia y quién podrá luchar contra ella. Todo esto es muy simbólico en todo caso, así lo veo yo. Veo que es como una cualidad que pudiese uno mirar desde lo lejos, el iniciado lo ve y lo advierte de esa manera. Advierte así qué es lo que está sintiendo el alma del planeta, por así decirlo, de la humanidad. El alma de la humanidad manifiesta esto. Mayoritariamente están alegres, maravillados, y les fue dada una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar 42 meses. Esto viene a ser una referencia también al mismo hecho señalado por Daniel en sus profecías, que aquí lo estaríamos viendo con claridad nuevamente. Y quiero decir aquí y dejar aclarado que no se trata de que Juan haya estudiado las profecías de Daniel,
y las viene a copiar acá. No, no se refiere a eso, para nada, porque hay muchos, entre comillas, estudiosos, muy ignorantes de la verdad de cómo funcionan estas cosas, que dicen, eso es una copia de, es que esto yo ya lo había dicho fulanito. No es eso, él está viendo la misma situación. Le toca ahora a Juan volver a ver esa situación. Eso es lo que realmente acontece. En definitiva, lo que quiero decir es que se puede dar efectivamente el hecho de que se haya estudiado y que haya una cita a las escrituras, pero en mi experiencia uno ve las cosas nuevamente, pero ve el mismo hecho de nuevo. No es que se esté copiando, no es un copia y pega, como algunos ignorantes manifiestan. Esto es volver a ver un hecho que también han visto otros profetas, porque es como mirar desde el punto de vista del iniciado, fuera del espacio-tiempo de aquí, en un plano superior, en un plano astral o en el de Bacán, ver la información y después la traducen o la manifiestan en un escrito. Pero eso no significa que cuando se vuelve a ver esa situación sea porque alguien aquí abajo le está copiando al otro en el pasado. Y habiendo hecho esa aclaración, tratemos, yo voy a tratar de avanzar lo más rápido posible. Así que como les digo, aquí se refiere y está hablando de ese periodo que vendría a ser como la mitad de una semana, porque está hablando de 42 meses y por eso está muy vinculado con las profecías de Daniel, capítulo 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces ahí esta bestia abrió la boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, o sea, en contra de todos los seres celestiales lumínicos. Y le fue dado hacer la guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación, sobre todos. Y la adoraron todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ya expliqué que es el libro de la vida. Así es que si la adoran los que están fuera del libro de la vida, pues seguirán fuera nomás. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva a la cautividad, irá a la cautividad. En este caso, lo que está manifestando es la ley del karma, ley de causa y efecto. El que lleva a la cautividad irá a la cautividad. Si alguno mata a espada morirá. Eso es ley de causa y efecto, ley del karma. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Por qué? Porque si a uno le toca vivir una situación amarga, dolorosa, de sufrimiento, tiene que tener paciencia de lo que le toca vivir, tener fe, no solo en términos de que nos están cuidando, que nos van a cuidar, lo más importante es nuestra alma, no lo que pase con el cuerpo físico. Y eso tienen que tenerlo súper claro. El que ame su cuerpo físico y no su alma, y lo haga al revés, pues difícil se las va a llevar. Después vio otra bestia que subió de la tierra. Aquí estamos hablando, en este subir, estamos hablando como de emerger, ¿ya? Es como quien nace, se manifiesta, quien aparece. Lo mismo antes en el mar que subió, ahora sube de la tierra, antes subió del mar. O sea, sale del agua, sale de la tierra, se manifiesta aquí en el plano terrestre. Eso es lo que está diciendo. Antes probablemente estaba en ese mar de aire y ahora encarna. Así lo veo yo. Encarna porque subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de la primera bestia. Y hace que la tierra y sus moradores adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue curada. Recuerden que esto está en el versículo 3. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los
hombres. Y en el 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha concedido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de espada y vivió. Recuerden ustedes lo que significa la espada, la que separa lo que es lo de arriba, lo superior, de lo inferior. Es la herida de eso, de la espada, o sea, había sido separada, pero vuelve a componerse esa cosa oscura. Y le fue concedido que diese aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. Y hacía que a todos, a pequeños y a grandes, a ricos y a pobres, a libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría: el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es número de hombre y su número es 666. Ya. Vemos primero que dice que vio una bestia que subía del mar, que tenía 10 cuernos y 7 cabezas y 10 diademas sobre sus cuerpos y un nombre blasfemo sobre sus cabezas. El sonido de trompetas acompaña esta visión. La victoria del bien sobre el mal nos la muestra en una imagen. Se muestra una bestia que en cierto sentido se supone que representa para nosotros el principio del mal. Es la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces apareció una bestia con 2 cuernos como de cordero. Una bestia que aparecerá en el futuro. Bien, entonces decía que requiere sabiduría. El que tenga entendimiento tiene que contar el número, porque es número humano. 666. Ahora, ¿cómo se leen los números? Cada letra también significa un número. Ustedes saben que las letras hebreas, las 22 letras del alfabeto hebreo, que son todas consonantes, no vocales. Las vocales son signos que se agregan a las letras, pero cada una de estas letras tiene un valor numérico. Los esoteristas escribían en números cuando querían ocultar algo. Había que sustituir cada número por la letra correcta. Había que poder leer las letras y luego saber también qué significaba la palabra resultante. ¿Quién es entonces la bestia cuyo número es 666? Los comentaristas pensaron que debía ser algo del pasado. Uno escribió las letras en hebreo erróneamente en lugar de los números, o sea, le puso bod, 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 o bab, 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 que es el 666, pero no era eso, porque eso resultó en Nerón. Los cuernos estaban entonces relacionados con los generales o con los enemigos de los romanos, por ejemplo, los partos. Si uno hubiera escrito correctamente con letras hebreas de derecha a izquierda, ya no en el griego, lo cual nos lleva a pensar lo que yo siempre he pensado, que esto fue escrito originalmente en hebreo y hubo alguien que después tradujo al griego, y los textos que manejamos al día de hoy, dentro de los cuales lo mejor es el Textus Receptus, según dicen los entendidos, igual son traducciones del original. Pero si esto fue escrito en hebreo, que es lo que yo creo, escribió en hebreo el número 666 de derecha a izquierda y leído de esa manera correcta, habría resultado lo siguiente: primero 60, que es la letra Samej, después la letra Bod, que es el número 6, equivale al 6, y 600 fue escrito por los esoteristas como 200 más 400, o sea, Resh más Tav, Resh 200, Tav 400. Por lo tanto, obtenemos 666, que en letras hebreas significa o se lee como Sorat. Sorat es también la palabra correspondiente en griego. Sorat significa
escuchen bien, demonio del sol desde la antigüedad. Cada estrella tiene su espíritu bueno, su inteligencia, que en este caso se identifica con el Mesías, y su espíritu maligno, su demonio. Nosotros lo veríamos en nosotros como nuestro lado oscuro. El adversario de los buenos poderes del sol se llama Zorat. Cristo fue siempre el representante del sol, es decir, la inteligencia del sol. Zorat es, por lo tanto, el adversario de Cristo Jesús. Y eso es la significación que tiene el 666. Si me preguntan por la marca, es todo aquello que tiene su distintivo. Es como si yo llevara un plumón en la mano y con ese hiciera una firma y paso y lo dejo, hago una rayita y eso es una marca. La marca que yo voy haciendo por todos lados, esa viene a ser la marca, y de pronto hago mi firma. Es como mi sello, mi marca. Entonces todo aquello que represente a Zorat en ese sentido es su marca. Y como es un demonio del sol, todo aquello que está vinculado y adversario, o sea, este es el anti-Mesías. Eso es el 666 en definitiva. Y dejémoslo ahí, porque esto de verdad daría para mucho, pero vámonos al capítulo 14 debido a lo corto del tiempo. Versículo 1, capítulo 14, dice: Y miré, y he aquí el Cordero estaba sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en la frente. Recuerden que los sellados eran 144,000 y está en el capítulo 7. Este es el doble de 7. Es como un aspecto más elevado. Y están los sellados, los 144,000. Y en el versículo 2 dice, bueno, obviamente en el en el versículo primero dice que el nombre de su padre está escrito en la frente, que es Yod-He-Vod-He. Y en el 2, y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. También oí una voz de arpistas que tocaban sus arpas. Esto es para mí, todo esto es una repetición del capítulo 7 en plan de profundización y yéndose ya a un aspecto más elevado. Aquí están cantando ya en lo alto. Recuerden que Juan fue en el espíritu y tiene la visión del trono en el capítulo 4. Aquí es algo similar porque es ahí donde están los arpistas que tocaban sus arpas. Ya expliqué lo que eran las arpas. Dice, versículo 3: Y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes. Ya está explicado. Y de los ancianos, los 24. También explicado. Y ninguno podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ya, estos redimidos, clarito, ya sea que hayan sido arrebatados o que hayan participado también de redención al momento de la parucía. También existe esa posibilidad, pero lo más probable es que tenga que ver básicamente o en primer lugar con los arrebatados. Estos son los que no se han contaminado con mujeres porque son vírgenes. Esto es 100% simbólico. Les aseguro que es simbólico esto. Está hablando de personas equilibradas, que no se han contaminado. Es como un aspecto, nada más que eso. Y son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. O sea, aquellos que asumimos el principio crístico. A eso se refiere con seguir al Cordero donde quiera que va. Y que estamos dispuestos, sí, a ir donde seamos destinados a ir en algún momento. Y estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Por eso yo les digo que para mí básicamente se refiere a los arrebatados. Y en sus bocas no fue hallado engaño, porque ellos son sin mancha delante del trono de Dios. En el versículo 6 dice: y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Y en el 7, y diciendo a gran voz:
temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí quiero decir que dice que la hora de su juicio ha llegado. Y la hora de su juicio, en el 11:18, dice 11:18. Y se han airado las naciones, y tu ira ha venido, y también el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos. En el 11:18 dice que la ira ha venido. Vemos que en el 14:7 empieza el juicio. Y en el capítulo 6, con la apertura del sexto sello, al final del capítulo 6, dice en el 17, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá permanecer de pie? Ese es el último versículo de la apertura del sexto sello. Por lo tanto, el 6:17, el 11:18 y el 14:7 están hablando de la ira, de que ha llegado la ira divina. Así es que, ¿qué es lo que hay que establecer en común? Que el 6:17, el 14:7 y el 11:18 están estableciendo un mismo tiempo. Les digo para que ustedes se armen ahí su esquema de calendario. Ya, en términos de lo que está señalando en el capítulo 6, en el capítulo 11 y el capítulo 14, está diciendo que comienza el juicio, que ha venido la ira, esos son parte de los juicios divinos. El gran día de ira ha llegado, y eso se manifiesta en el capítulo 6 y en el capítulo 14, después del 12 y del 13, donde vemos al anticristo, pero donde habla específicamente, nuevamente, es en el capítulo 14, y lo habíamos visto en el 11, que en el 11 ya venía la ira. Y esto nuevamente nos contribuye a entender que no hay una linealidad. Y esto acontece después, si lo vemos así, en el capítulo 11, después de que los testigos de Dios son sacados, después de que son retirados, de que son llevados hacia el cielo. Ya ahí comienza el día de ira. Y eso está vinculado hacia el final de lo que viene la apertura del sexto. O sea, es dentro de la apertura del sexto, ya es abierto el sexto, pasa un tiempo que va a ser re largo, ya, porque eso para mí implica los 1000 años, que va a ser sexto más séptimo, y dentro de ese periodo vemos que aparecen los testigos y comienza el día de ira después de que son retirados los testigos, para que lo tengan presente también, porque es un hecho destacado. Y ahí cae en el 14:7, después de todo lo que tienen con el anticristo y el 666, 666, ya, seamos claros. Entonces nos encontramos con ese versículo 7, porque la hora de su juicio ha llegado. Y en el versículo 8, y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ya sabemos que todo esto es simbólico. ¿Qué es lo que cae? ¿Qué gran ciudad? No es una ciudad terrestre propiamente tal, Babilonia. Representa una forma de vida y probablemente muy vinculado con la religión. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. 10. Este también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vertido puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Versículo 11, y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre.
nuevamente, aquí está la paciencia de los santos. Antes era la fe y la paciencia, ahora habla de la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. Para dejarlo, y eso está en el versículo 12. Siempre la matemática importante. Y hay un humo de tormento en el versículo 11. Esto es de los humos oscuros. Humo de tormento. O sea, a ver, yo quiero decir que las claves de Enoch revelan que no existe esa condenación eterna, que el Padre, dentro de su amor, no va a mantener a unos seres por la eternidad en un sufrimiento de día y de noche, sino que en su amor los va a reducir a la metamateria, algo así como menos que un protozoo, y van a partir de nuevo en un aspecto evolutivo que les tomará miles de años evolucionar, partiendo, por así decirlo, de cero. Eso es lo que les va a ocurrir a todos estos seres. 13. Y oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. O sea, esto es como el Dharma, ¿ya? Lo que hallamos y todo aquello que se haya hecho bien, con amor, todos esos frutos del amor permanecen y hablan por uno. Ahí es cuando uno es pesado, el alma es pesada y los frutos a uno lo avalan, y eso significa un descanso, un reposo, porque uno no va a seguir en este mundo de oscuridad. Básicamente yo diría eso. Y en el 14 viene algo que para mí es súper interesante. Y miré, y he aquí una nube blanca, y sentado sobre la nube uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. 14:14. Pensemos que en el capítulo 7 están los 144.000 sellados, quienes son hombres. Capítulo 14, en el versículo 1, nuevamente aparecen los 144.000. Está hablando de hombres, y en el 14:14 de uno con la apariencia del Hijo del Hombre. Y aquí yo ya lo expliqué esto en un video, lo pueden encontrar en esta plataforma, pero alguien que para mí definitivamente no es Yeshua, aunque todos los predicadores, todos los maestros, todo el mundo dice que el Hijo del Hombre es Yeshua HaMashiach. No es ese. ¿Actúa en su carácter mesiánico? Sí, pero es que no han entendido que Yeshua, él y el Padre son uno, y él está en el trono, él está en la parte superior de la pirámide, ya a la cabeza. Por lo tanto, Yeshua da las órdenes. Yeshua no recibe las órdenes, recibió órdenes del Padre, y especialmente estando aquí encarnado, ¿ya? Pero en la actualidad es la cabeza. Él da las órdenes, no las recibe. Y el que está aquí señalado en el capítulo 14, que es semejante al Hijo del Hombre, no por el hecho de que tenga una corona, significa que se convirtió en Yeshua. Y en el versículo 15, que confirma lo que les digo, dice que del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Este ángel que estaba en el templo de Dios trae órdenes al que es semejante al Hijo del Hombre, y nadie le da, entre comillas, nadie le da orden a Yeshua, ¿ya? Así es que no puede ser, eso es absoluto, punto. Si ustedes quieren creer otra cosa, créanla. Yo estoy enseñando, el que quiere aprende y el que quiere no. El que quiere apaga el video y no sigue escuchando. Yo les aseguro que no es Yeshua, es alguien semejante al Hijo del Hombre. Así lo vio Juan, y yo creo que su visión es muy correcta. Y en el 16, y el que estaba sentado sobre la nube, porque no tiene claridad quién es, Juan no tiene claridad, sin embargo en el capítulo 1 reconoce con absoluta claridad quién le está hablando, pero aquí él no sabe quién está sentado, ¿ya? Esto para confirmar. El que estaba sentado sobre la nube pasó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cegada.
Todo esto es simbólico. ¿Le están avisando a quién? Al que tiene a cargo este proceso, que es alguien vinculado al hombre, necesariamente, porque esto tiene que ver con nuestra evolución. Esta es la iniciación de nosotros y nuestra evolución. Lo que hemos visto a lo largo del libro Apocalipsis es la evolución del hombre. Cómo fue evolucionando, eso lo vimos no solamente en el capítulo 2 y 3, sino que en general todo está hablando de la evolución, el hombre pasado, lo que viene a ser el hombre presente y cómo va a ser el hombre en el futuro. Y aquí la hoz es simbólica, significa que tiene la facultad, el poder, la herramienta para poder seleccionar lo que está maduro para la cosecha. Eso es. Y la tierra fue cegada, o sea, fueron recogidos aquellos que están aptos para un ascenso. Eso es lo que significan estos versículos. 17. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, también teniendo una hoz aguda, o sea, con las mismas facultades. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y clamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y la uva y el vino están muy vinculados con el conocimiento y con la sabiduría, ¿ya? Entonces las uvas están listas, están maduras, ya hay una sabiduría aquí en la tierra. Y aquí se está repitiendo lo mismo, están dando órdenes. Y dice que el ángel pasó su hoz aguda sobre la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue hollado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que llegó hasta los frenos de los caballos a lo largo de 1600 estadios. Y ahora entremos al capítulo 15. Me van a disculpar que no me detenga más, pero me apremia el tiempo. De verdad, el tiempo es muy corto para mí. Así es que vamos, capítulo 15. 1. Y vi otra señal en el cielo, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Aquí es como se va a consumar. Ya hemos visto que la ira fue anunciada en el capítulo 6, después se repitió en el capítulo 11 y en el 14, donde se inician los juicios. Pero dentro de eso, dentro del capítulo 14, hemos visto que hay una selección de los individuos que ya están preparados para la cosecha, que son sacados. Pudiera incluso les cuento, o sea, dentro de posibilidades pudiera ser que este varón que nace de la mujer del capítulo 12, que va hacia los cielos, es posible que sea coronado y se le dé la hoz, que baje en regreso a buscar a su gente, a los otros que pasan a integrar la comunidad de Filadelfia, y la reúne y son arrebatados todos. También es una posibilidad que yo barajo dentro de mis análisis. Así es que se ve todo eso, y después de eso, capítulo siguiente, será lineal en ese sentido. Después del arrebatamiento, si es que eso significa el 14 del arrebatamiento, entonces viene la ira anunciada, como le digo, en el 6, en el 11 y en el capítulo anterior. Anunciada la ira al momento del arrebatamiento, o por lo menos la selección, porque son tomadas, sacadas las uvas. Las uvas son cortadas, puestas en el lagar, porque la cosecha está lista. Y se hizo el corte, se hizo la vendimia. Todo eso aconteció. Entonces, bien especial, porque le dijo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra. O sea, racimos, multitudes, en muchas partes, en todas partes, en toda la tierra. Así es que sí, yo creo que a mí me da, por lo menos, porque está hablando del gran lagar de la ira de Dios. Y ahí es cuando en el 15, en concreto, aparecen los 7 ángeles que tienen las plagas finales, las 7 plagas finales. ¿Por qué? Porque en ellas es consumada la ira de Dios. Ahí se consuma, ahí se acaba la ira divina.
Y en el segundo, 15:2, y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, pues tus justos juicios han sido manifestados. Y después de estas cosas, miró, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Toda esta visión es en lo alto. Esta es la visión que está teniendo Juan. Está viendo hartas cosas. Da la impresión de que fuera como a continuación del 14, o sea, no solo el capítulo 15, sino que a continuación de lo que vio ahí, que es continuación de lo que se vio en el 7. O sea, es como la unión del 7 con 14 con 15 en esta parte. Y los que están cantando da la impresión que fuera lo mismo que cantaban solamente los 144.000. Y esto es parte de lo que vendría a ser esa canción. Grandes y maravillosas son tus obras. Después de que se abrió el tabernáculo del templo, tabernáculo del testimonio del templo, salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes, recuerden que tiene que ver con las almas grupales, los 4 seres vivientes, uno le dio a los 7 ángeles las 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive para siempre jamás. Y el templo se llenó del humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar en el templo sino hasta que se cumpliesen las 7 plagas de los 7 ángeles. Eso significa que va a haber un tiempo para que vuelvan a llegar almas que puedan entrar al templo después de que se haya derramado la ira divina. Así como en el transcurso de la 4ª etapa de civilización, este amor de Yeshua, del yo soy el que soy, quedó impreso en la humanidad, así como se hará cada vez más cálido a través de las últimas etapas de nuestra época, o sea, de la 5ª, la 6ª y la 7ª, la 6ª por comenzar, a punto de, y la 7ª un poquito más allá. Así, por otro lado, crece, así como está creciendo ese amor, ¿ya?, manifestado en principio a través de Yeshua, a través de lo que significó su muerte ahí en el Gólgota, con ese cambio sobre el planeta Tierra, donde empezamos a adquirirlo, lo aceptamos, escuchamos su llamado, escuchamos a Leia Ashereya, yo soy el que soy, y fue creciendo el amor. Por eso se fue haciendo más cálido. Y eso ha ido aumentando la 5ª, y vamos a pasar ya a un punto en la 6ª edad. Y esto está vinculado con esa recoger la uva madura, que viene a ser lo que es para mí tiene que ver mucho con el arrebatamiento, eso. Igual que el 12. Entonces, toda esa es la parte de amor, todo eso es esa parte de las almas que van a ser parte de la comunidad de Filadelfia, del amor fraternal. Bueno, eso por un lado, por el lado lumínico. Por el otro lado está lo que endurece la materia a su alrededor. Recuerden que en el capítulo 12 la mujer está entera vestida de sol, pero debajo de sus pies está la luna. Entonces hay algo que endurece la materia, y eso es la ira divina. En este efecto de la ira divina, esta expulsión de la materia, está indicada en el Apocalipsis de Juan por el derramamiento de las 7 copas de la ira divina. Imagina cuál será la condición completa. La sustancia de la tierra se hará cada vez más fina, la parte sustancial del hombre también se volverá más y más espiritual, y las partes más groseras solo serán visibles en la parte más fina, como las pieles o
caparazones que se desprenden, por ejemplo, de los reptiles o caracoles. Estas partes más duras se incorporarán cada vez más a la sustancia que se vuelve más fina. En la última época, la época del toque de las trompetas, verían con visión espiritual cómo los hombres consisten en cuerpos delicados, espiritualizados, y cómo aquellos que han endurecido el principio material en sí mismos han conservado en sí mismos lo que hoy son los constituyentes más importantes de la materia, y cómo esto caerá como cascarilla en el globo material que quedará después de la época indicada por el sonido de las trompetas. Esto está descrito proféticamente en el Apocalipsis de Juan, y es importante desarrollar en nuestras almas un sentimiento sobre este conocimiento de lo que viene para que encienda nuestra voluntad. Porque ¿qué habrá hecho el hombre de sí mismo cuando terminen las épocas sexta y séptima? ¿Qué habrá hecho de su cuerpo? Si ahora observamos el cuerpo humano, encontramos que todavía no es la expresión del alma interior, pero gradualmente se convertirá en una expresión de lo que el alma experimenta en su interior. El cuerpo exterior del hombre se convertirá así en una expresión del bien al recibir el mensaje más alto, la enseñanza más alta que hay en esta tierra. Y esta altísima enseñanza es el mensaje de Yeshua HaMashiach en la tierra. Lo más alto que se nos puede dar es el mensaje de Cristo Jesús. Debemos tomarlo a fondo, no meramente con el entendimiento, no el intelecto. Debemos hacerlo carne, tomarlo en nuestro ser más íntimo, tal como uno toma alimento en el cuerpo físico. Y a medida que la humanidad se desarrolle más, llevará el mensaje gozoso a su interior cada vez más. Es justamente esta recepción del mensaje de amor la que deberá considerar como el resultado de la misión de la tierra, ni más ni menos. El poder del amor está contenido en los evangelios, todo el poder del amor. Y el vidente no puede decir otra cosa que: en el espíritu veo delante de mí un tiempo en que lo que está en el evangelio ya no estará fuera en un libro, sino cuando será devorado por el hombre mismo. Recuerden esa parte del que se come Juan, que se come el libro. Aquí está diciendo que ya no va a estar en un libro el evangelio, sino que va a ser directamente devorado por el hombre. Es justamente esta recepción del mensaje de amor la que deberá considerar como el resultado de la misión en la tierra. Y ahora, queridos amigos, la he pensado porque les voy a decir uno de los platos fuertes de toda esta serie del Apocalipsis que estoy haciendo, porque estoy haciendo esto para gente que no conozco, que no sé su desarrollo aquí humano en la tierra, el nivel de conciencia que tiene o no, la preparación que tiene como para entrar a escuchar lo siguiente, porque es fuerte, o sea, es fuerte cuando no ha habido preparación. Cuando yo llevo muchos años en este camino, voy camino para las 3 décadas, entonces he vivido muchas cosas y ahora voy a dar una explicación mucho más profunda en relación al versículo 18, capítulo 13, donde dice: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es número de hombre, ¿ya? Y su número es 666, pero lo relevante es que es un número de hombre. Ya le di toda la explicación de lo que
que son los demonios del sol, Sorat, pero es número de hombre. Y esto es lo más difícil y esto es lo más duro. Esto existe, es real, y ahora les voy a literalmente leer la explicación que nos da Rudolf Steiner. Yo aquí me sumo a sus palabras solamente. Dice: debemos entender un evento importante que entonces tuvo lugar cuando el hombre asumió la forma humana. Porque existía el hombre. Recordemos que en el capítulo 1 del Génesis fue creado a imagen y semejanza, pero no tenía la forma humana. Después asumió esa forma humana y es ahí, a partir de ese momento, donde viene la caída, donde viene el engaño de la serpiente, que Eva come del fruto que había envenenado Samael, Satán, y después lo come Adán, y ahí quedó lo que llegamos a vivir al día de hoy. Todo ese proceso tiene que ver con esto. Y este fue, si no entendemos esto, porque fue un evento de la mayor importancia, no vamos a comprender el Apocalipsis de Juan. Hasta ese evento, cuando el hombre pasó a la naturaleza del alma humana, algo estaba totalmente oculto a su visión que luego fue revelado. El hombre tenía una especie de conciencia oscura y nebulosa. Cuando despertó por la mañana, vio todo rodeado de formaciones brumosas, por así decirlo. Y cuando se fue a dormir, estaba en el mundo espiritual. Esto se le apareció en imágenes porque tal es la naturaleza del mundo espiritual. Ahora voy a describir algo que tuvo lugar antes de que el hombre pasara físicamente a la condición humana, antes de que pasara de la naturaleza del alma grupal a la plena conciencia del yo. Lo que vivió aquí sobre la tierra consistió solo en un número de experiencias. Luego se fue a dormir y durante su sueño estuvo en una vaga conciencia en un mundo espiritual donde vivía entre dioses y espíritus, de los cuales queda un eco en los mitos y leyendas. Luego experimentó poderosas imágenes, por ejemplo, la imagen en la que se encuentra con otros dos seres que arrojan piedras detrás de ellos, y de estas piedras surgen otros seres como ellos de la tierra. Estas fueron experiencias que tuvo el hombre a lo largo de la cuarta edad de la época Atlante. Para expresarlo claramente, debemos decir que la reproducción tuvo lugar en la conciencia del sueño, no en la conciencia de la vigilia. Cuando el hombre estaba fuera de su cuerpo físico y en el mundo espiritual, realizaba en esta condición de conciencia pictórica las acciones que debían llevarse a cabo. Todo el acto de reproducción estaba velado en un elemento espiritual y se le apareció en la imagen de arrojar piedras detrás de él. El acto de reproducción estaba envuelto en conciencia espiritual, yacía detrás de la conciencia diurna. El hombre no tenía conocimiento, como dije, del sexo. En la conciencia diurna no se veía a sí mismo existiendo en dos sexos. Su alma no estaba tocada por ningún pensamiento de sexo. No es que no existiera, existió, pero reposó en la oscuridad de una conciencia espiritual. Durante la conciencia diurna no sabía nada de ello. Con la adquisición del primer germen de la conciencia del yo, el hombre se dio cuenta por primera vez del sexo. Ese es el momento que se nos presenta en la Biblia cuando Adán y Eva se dan cuenta de que existe el sexo. Este importante evento tuvo lugar en esta etapa de la evolución de la Tierra. Si con visión espiritual miras atrás al tiempo que precedió a ese tiempo, solo ves esa parte del hombre que es el instrumento del espíritu. La otra parte era invisible. Solo se podía ver la parte superior del hombre. Desde el punto de tiempo que hemos mencionado, el hombre completo comenzó a verse. Ahora es comprensible por qué los hombres comenzaron a cubrirse. Anteriormente no vieron nada
que requiriera cobertura. De esta manera, el hombre emergió gradualmente al mundo externo. Si consideramos la forma humana externa como la parte condensada del etérico, tenemos en la cuarta era Atlante los 4 cuernos, además de las 4 cabezas del alma grupal. Ahora, sin embargo, en las 3 últimas edades de la Atlántida, algo doble comienza a desarrollarse físicamente. En cada etapa en la que se iba a desarrollar una cabeza de alma grupal, se formó un doble físico, masculino y femenino. En las primeras 4 etapas encuentras al hombre formado con 4 cabezas, el etérico condensado con 4 cuernos. Ahora tenemos 3 cabezas más que son invisibles porque la forma humana externa las absorbe. Estas 3 son solo perceptibles a la visión espiritual. 3 cabezas etéricas, una cabeza humana principal, entre otras 2 que son como sombras a su lado, como una doble sombra. Así, cuando estalló el diluvio Atlante, tenemos 7 cabezas de almas grupales, de los cuales los 3 últimos o las 3 últimas cabezas aparecen siempre de tal manera que tienen su parte física en forma doble, como macho y hembra. De esto se ve que al final de la época Atlante, toda la naturaleza del alma grupal del hombre, aunque la parte posterior permanece invisible, tienen 7 cabezas y 10 cuernos. Los cuernos de las primeras 4 cabezas no están separados en macho y hembra, sino solo en las últimas 3. El hombre tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos dentro de él. Ahora debe trabajar sobre estos. ¿Cómo se hace? A través de la recepción del principio de Cristo para que sean destruidos, por así decirlo. Porque cada vez que un hombre muere, la naturaleza de 7 cabezas y 10 cuernos se puede ver claramente en su cuerpo astral. Esto simplemente se mantiene unido como una pieza de caucho indio que se ha formado correspondientemente. Ahora, supongamos que una persona se endureció durante nuestra época contra el principio de Cristo. Nuestra época está refiriéndose a la quinta, en la que estamos viviendo. Contra el principio de Cristo que llegó en nuestra cuarta época, ¿ya? Ahora, supongamos eso, que la persona se endureció durante nuestra época contra el principio de Cristo y llegará al tiempo de la gran guerra de todos contra todos sin haber tenido la experiencia de Cristo. Se la saltó y llega al final. Supongamos que llegara a este tiempo y hubiera empujado al Cristo lejos de él. Entonces, cuando la tierra pasa al astral, lo que estaba allí y lo que él debería haber cambiado, brotaría en su forma antigua. Aparecería la bestia de las 7 cabezas y los 10 cuernos. Mientras que en aquellos que han recibido el principio de Cristo, el sexo volverá a ser vencido. Los endurecidos conservarán la sexualidad de los 6 cuernos y aparecerán en su totalidad como la bestia de las 7 cabezas y los 10 cuernos cuyos rudimentos fueron puestos en la época Atlante. Serán transformados a través de la recepción del impulso de Cristo, pero si Cristo es rechazado, permanecerán y reaparecerán en la época indicada por la caída de las copas de la ira y la tierra dividiéndose, por así decirlo, en 2 partes, una en los que los Cristo hombres aparecen con vestiduras blancas como los elegidos, aún en la época de los sellos, y la otra parte en la que aparecen hombres en forma de bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Luego aparece otra bestia con 2 cuernos, simbolizada por el número 666. Bueno, creo que esto explica
de mejor manera lo que significa el capítulo 12 entre la mujer que estaba vestida con el sol y la luna debajo de sus pies, que es una señal que vio, y después vuelve a ver esta bestia que tiene eso. Entonces, ¿qué representa? ¿Por qué número de hombre? Porque está en nuestra naturaleza ese aspecto satánico que viene de la época de la caída, de comer el fruto. Está ahí. Entonces, al ascender una parte, esa parte que asciende, está llena de luz, supera, vence por haber recibido el principio Cristo. Pero los otros, los que están endurecidos, los materialistas, les vuelve a resurgir estas cabezas y cuernos. Número de hombre de la bestia. Y los dejo con esto. Bendiciones en el nombre de Yeshua HaMashiach. Que la comprensión, el entendimiento nos acompañe para que aquellos que han de quedarse y no han de ser arrebatados puedan batallar en contra de sí mismos para superar el mal que va a surgir con fuerza en el interior.